Lo tangible. Sus datos, en orden por favor. Nombre completo, edad actual, no, la de ese día. ¿Dónde estaba con exactitud? Ya. Refugio MD 00382 con su familia. Sí, tengo más casos de esa ubicación, quizá tenga suerte. ¿Cómo era usted? A su físico me refiero. 1,75 m, pelo negro, abundante, crespo, piel, afroamericano. ¿Alguna seña en el cuerpo, mancha, rasgos de distintivo? Ninguna. ¿Sexo? ¿Femenino? ¿Opción sexual? No se moleste por las preguntas, la descripción debe ser detallada, heterosexual. ¿A quiénes desea ubicar? Padres. ¿Sus nombres completos? Sentado sobre una vieja silla y con un escritorio delante, comienza de nuevo el extenso ciclo de preguntas. Al terminar, revisa a conciencia la ficha para luego clavarla en orden sobre un muro largo, interminable, lleno de otras similares. Los reunidos ahí se acercan a leerla con detención. Al rato, el sol en su ocaso avisa la cercanía de la noche y comienzan a retirarse. Existe alta probabilidad que regresen a la mañana siguiente. Esos y otros, que terceros mediante, habrán oído de su trabajo e incorporará más información de quienes ilusionados recurren a él. Regresa a la casa en que suele pasar las noches, parte de su rutina para sentirse poseedor de un trabajo y hogar en su vida ficticia. Deshabitada igual que tantas otras, posee objetos que le agradan, como su piso con baldosas de colores, tipo tablero de ajedrez, y un jockey de niño de color rojo. Estos elementos le recuerdan su infancia, produciéndole cierta nostalgia. Es un soñador. Esa característica la conserva de antes. La noche se torna abrumadora por su extensión y porque cerrar los ojos es inútil, ni siquiera logra despejar su mente. Jugando con las ideas piensa: ¿qué pasaría si alguna vez ella apareciese ante mí, ambos irreconocibles? Solo sabremos de nosotros mismos por referencias. La ficha será lo único tangible. Ilusionado sonríe y se felicita de haber inventado ese trabajo. Pareciera que la gente normal ignora sus presencias. De hecho, carece de fichas de aquellos, y era sabido que una cantidad importante de refugiados salieron indemnes. Esas personas prosiguieron sus vidas, sin dudarlo de una manera diferente a lo que habían sido antes, pero pudieron continuar. Los que no alcanzaron a refugiarse fueron los más afortunados, se desintegraron. Ellos no. Confiaron en estar protegidos. No obstante, los escudos de sus refugios fallaron, dejándolos estancados, ni siquiera en el tiempo, sino en la materia, convertidos en esas formas corpóreas irreconocibles, traslúcidas, que no requerían alimentos, ni aire, ni agua, ni dormir para vivir, si eso era una vida. El inusitado efecto que se produjo ese día en los desprotegidos, ni muertos ni vivos, ni carnales ni fantasmas. Solo los sobrevivientes en esos refugios pululan, concentrándose a diario, poco a poco, en torno al muro. Recolector de datos es el oficio que ha creado para acortar los días, evitando que su mente divague. Ha reunido padres con hijos, esposos, enamorados, amigos. También espera beneficiarse alguna vez con su trabajo. Cuando el sol aparezca, caminará al muro y sentándose frente a su escritorio polvoriento, atenderá a más seres luminosos semejantes a él, que estarán allí todo el día, buscando y esperando, sobre todo esperando.